Jesucristo nuestro Señor nos dejó escrita esta palabra. Juan capítulo 12, versículo 24. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. La palabra mucho nos hace soñar. Dios, al decirnos mucho, hizo que nuestra fe tomara vuelo. Nos puso como dos grandes, inmensas alas para hacernos soñar. ¿Y soñar en qué? En que Dios nos quiere bendecir en lo mucho. Mucho de su paz, no algo de paz, mucho de su paz. No algo de gozo, mucho de su gozo. No algo de sus milagros, mucho de sus milagros. La palabra mucho nos hace soñar con el planeta entero, bendecido por Dios. Esta palabra se hizo realidad en la vida de un hombre. No importa la ciudad donde tú vivas, tampoco importa el país donde hayas nacido. Te he compartido testimonios del continente africano, te he compartido testimonios de Asia y de América. Hoy vamos a viajar hasta Nueva Zelanda, la preciosa tierra de Nueva Zelanda. Allá nació este héroe del cristianismo. Su nombre, Michael Lapsley. Nació en el año 1949. La palabra de Dios se hizo realidad en él. No pierdas de tu memoria mucho, pero al mismo tiempo dijo perder o morir. Cuando un grano, dijo el Señor Jesús, cae en la tierra, se echa a perder y muere. Pero esa pérdida produce un nuevo árbol que da mucho fruto. Y al pensar en mucho, reitero, pensamos en grande bendición, en grande misericordia, en grande perdón. Si tú te has equivocado, Dios quiere darte lo mucho. Vuélvete a Jesús. Este joven se consagró a Dios, entró a estudiar teología, viene del seno de una familia cristiana y el año 1973 fue ungido como pastor de la iglesia cristiana anglicana. Aquí inicia una gran aventura en la vida de él, que se puede ver comprobada la palabra de Dios. Mucho, pero pérdida y morir. Si pierdo y si muero, también puedo ver lo mucho. ¿Habrá cosas que necesitas perder y morir? Él sale de su país, perdió ese lugar cómodo de Nueva Zelanda, seguro al estar al lado de su familia, y se lanzó a esta aventura misionera. Fue enviado a una ciudad llamada Durban, en Sudáfrica. Estamos hablando del año 1973, donde Sudáfrica estaba siendo conmocionada. Muchas muertes, pérdidas de vida. ¿Por qué? Por el apartheid, la segregación racial. Recuerda, el apartheid fue un movimiento político que hablaba de la supremacía de los blancos. Blancos en la tierra del África, los nativos eran negros, era su tierra, pero estaban siendo segregados, subyugados. En esa época llegó este héroe, Michael Lapsley. Él llega a la tierra de Sudáfrica. En el año 1982 viene una tragedia. Él ya era capellán de una universidad. Era una universidad donde asistían tanto blancos como también negros. Él hablaba acerca de la palabra de Dios, la igualdad. Dios quiere bendecir sin importar la raza, sin importar la condición social o el país de donde tú provengas o tu condición económica e intelectual. Recuerda Juan capítulo 12, verso 24. Lo mucho, pero también perder. Año 1982. Salió en las noticias 42 personas masacradas. ¿Por qué? La violencia racial. Entonces él es trasladado a Zimbabue. En Zimbabue continúa levantando su voz diciendo: el apartheid no es de Dios. La voluntad de Dios es bendecirnos a todos, como dice Juan 12, lo mucho. Entonces, el año 1990 alegra al mundo entero una super noticia. Nelson Mandela, el hombre que vivió más años de su vida en una prisión que afuera, fue liberado. El hombre que había denunciado el apartheid, su injusticia, es liberado. Pero a los 3 meses, mientras estaba en su oficina, el pastor Michael Lapsley recibió una correspondencia. Traía una carta y traían 2 revistas de temas religiosos. Cuando él la destapa, ¡boom!, traía explosivos. Era una bomba. Perdió sus 2 manos, fueron cercenadas, amputadas, y un ojo lo perdió.
Su vida estaba corriendo riesgo. Recuerda las palabras de nuestro Señor Jesús. Si pierdo por Él, si pierdo cuando estoy con Él caminando, cuando vivo en su iglesia, entonces Él me dará lo mucho. Sorprendió la noticia. Salió Él a los medios de comunicación, perdonando a sus victimarios, a los que habían tratado de quitarle la vida. Nace una fundación extraordinaria. Él empieza a recorrer el mundo entero, hablando de que es posible vencer el mal con el bien, que es más poderosa la luz que la oscuridad. El perdón y el amor vence el resentimiento, vence la maldad y el rencor y la violencia. ¡Qué milagro extraordinario! Recuerda, las palabras de nuestro Señor se cumplieron. El poder de la palabra de Dios se hizo realidad. No termina aquí la historia. Yo me siento muy emocionado al contarte este testimonio, esta gran historia, porque así como ha afectado desde Nueva Zelanda, desde Sudáfrica al mundo, también llegó a Colombia. La noticia salió en nuestros medios de comunicación. Las autoridades, el gobierno de Colombia, los políticos contrataron al pastor Michael Lapsley. Año 2013, vino a enseñar reconciliación. Los grupos ilegales armados de Colombia dejaron las armas. Viene la reconciliación y entre todos los expertos que hubieran contratado en el mundo entero, trajeron a este pastor sin sus manos, sin un ojo, pero con el poder de una promesa de Dios. Trajo bendición a nuestro país, Colombia, el pastor Michael Lapsley. No sé cuál sea tu condición. Me estás viendo desde Nueva Zelanda, me estás viendo desde Brasil, Argentina o Venezuela, no sé desde dónde. No sé el barrio donde vives, pero sí sé algo. No abandones la iglesia y no abandones a Jesús. Las palabras de nuestro Señor también serán verdad en ti. Si estás sufriendo y has tenido pérdidas, tal vez no las manos, tal vez no un ojo, pero sí una familia, sí la salud o tal vez el trabajo, aférrate a Dios, ámalo y permite que Él haga lo milagroso. La pérdida te convierta en mucha bendición y muchos milagros, como en la vida del pastor Michael Lapsley. Ahora necesitamos hacer algo en medio de esta presencia del Espíritu Santo, y es orar para que Dios cumpla su palabra. Únete conmigo con tu conexión y oremos. Padre, perdóname si he renegado, si me he quejado o si he dudado. Hoy decido lo mucho perder contigo. Ayúdame, Señor. Creo que lo mucho vendrá para mí y mi familia, como ese pastor Michael Lapsley. Bendíceme a mí y mi familia al seguir mi fe en Cristo, mi amor por ti, en el nombre de Jesús. Amén. I'm found in the deep.
Comforter has come. The Comforter